Recuerdo un día de verano de intenso calor, o mejor dicho, una noche de verano, de intenso calor, que repentinamente se cortó la luz en casa. ¿Te habrá pasado alguna vez? Y en ese momento nos dimos cuenta qué valiosa es la luz. Uno está tan acostumbrado a tener buena iluminación que de buenas a primera, cuando nos quedamos sin luz, ahí nos damos cuenta qué valiosa es la luz. Y comenzamos a hablar con mi esposa cómo se las arreglaban nuestros abuelos en lugares donde no había electricidad. ¿Cómo habrán pasado? Y llegamos a la conclusión que cuando uno se acostumbra a vivir sin electricidad, sin luz eléctrica, se vuelve algo normal. No es que ellos habrán sufrido, se habrán acostumbrado a vivir un poco con un farol, con una Petromax o con lo que se alumbraba en esa época. Y decíamos, todo es cuestión de costumbre. Cuando uno se acostumbra a vivir sin luz, uno no nota la falta de luz. Y cuando uno se acostumbra a estar en la luz, uno se da cuenta qué hermosa es la luz. Eso mismo ocurre en el orden espiritual. Hay tantos millones y millones de personas que viven en oscuridad espiritual. Y no se dan cuenta qué hermoso es vivir en la luz de Cristo, porque nunca la conocieron. Pero si el día que la conozcan, no van a querer reemplazar por nada la luz del Señor con las tinieblas de este mundo. Y precisamente de ese tema yo quiero tratar en esta noche, que debemos vivir en la luz. Debemos vivir en la luz. Dios no nos obliga, pero nos ofrece la posibilidad de vivir en su luz. Él quiere trasladarnos, como dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué hermoso es estar en la luz del Señor. Y para eso vamos a estudiar en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, que dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En este breve párrafo hay varias cosas que yo quisiera destacar. En primer lugar, dice que imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imitar a Dios, comportarnos como Dios se comporta, ser imitadores de Dios. Está comprobado que los hijos son más influenciados por lo que ven hacer a sus padres que por lo que escuchan decir a sus padres. Eso está comprobado por la pedagogía, por la psicología y por la vida práctica. Los chicos aprenden más de lo que ven hacer a sus progenitores, a sus mayores, que lo que ellos le puedan decir. Por supuesto, hay veces que hay una gran diferencia entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. A veces no concuerda, no hay una relación, una coherencia entre nuestros dichos y nuestros hechos. Entonces, en esos casos podemos ser buenos padres que aconsejamos bien, pero cuando ellos miran nuestras vidas, eso es muy diferente a lo que ellos ven como vivimos. Con Dios no pasa eso, porque Dios es tan coherente, es tan congruente entre lo que Él dice y entre lo que Él hace. Precisamente eso destacaba el ministerio de Jesús. Y la gente decía, pero Él enseña con autoridad, a diferencia de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos hablaban muy lindo, pero no vivían lo que enseñaban. Pero Jesús lo que decía, lo hacía. Él vivía lo que enseñaba. Así que
con Dios podemos estar confiados que lo que Él dice, Él lo hace. Una evidencia de eso lo tenemos en el conocido versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no dijo, los amo, sino que Él hizo algo, y algo inmensamente de altísimo valor. Dio a su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo de Dios. Y esto implica de nuestra parte que si vamos a imitar a Dios, no solo nosotros tenemos que decir amar a Dios, tenemos que demostrarlo también con nuestros hechos. Dios no solo dice, sino que hace y nos demuestra que nos ama. Por eso dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. En segundo lugar, podemos destacar que dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Jesús no solo dice amarnos, sino que Él demuestra que nos ama. La Biblia dice que para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. En tercer lugar, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea que estamos viendo la diferencia entre a veces los padres humanos o los seres humanos, que a veces decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. En cambio, Dios lo que dice, lo hace. Lo que Dios demuestra o dice con sus palabras que nos ama, demostró con sus hechos que es así. Si el Señor hizo eso por nosotros, nos preguntamos, ¿nosotros también le ofreceríamos nuestra vida al Señor? Porque Jesús nos dijo, los amo, y se quedó en el trono de Dios, sino que descendió a la tierra, tomó forma humana, tomó forma de hombre, y fue a la cruz, y muerte de cruz. Ahora la pregunta, ¿yo estoy dispuesto a ir a la cruz? No estoy hablando literalmente que nos dejemos colgar en una cruz, pero sí que nuestra voluntad esté crucificada. A veces prevalece mucho nuestra voluntad. Y qué lindo que es lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es una decisión de cada uno. La verdadera vida cristiana es morir a uno para que Cristo viva en uno. En la medida que uno va muriendo a su yo, a su ego, a sus caprichos, digamos, en esa medida Cristo va creciendo dentro de uno. O sea que no es solamente recibirlo, sino darle lugar que Él viva en mí, que Él gobierne mi vida, que Él haga su voluntad a través de mí. ¿Será que se lo permitimos? Dios quiere que sí, que nos ayude. Jesús dice, si solo les preocupa salvar su vida, si solo les preocupa salvar su vida, conservarla para ustedes mismos, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Eso está en Mateo 16:25. Hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo estoy muy ocupado, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi actividad, tengo mi deporte, y todo su tiempo está ocupado, todas sus energías están ocupadas, todas sus fuerzas están ocupadas. Pero Jesús dice, si vivís para vos solamente y mezquinás tu vida para vos, finalmente la vas a perder. Pero si vos me ofrecés tu vida para que yo la pueda usar, para que yo ocupe tu tiempo, tus talentos, tus habilidades, que al final de cuentas yo te las di, dice el Señor, entonces sí que vas a tener una vida y una vida en abundancia. Pasemos a los versículos 3 al 5 de este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, que dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios,
Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. A veces creemos que idolatría es solamente postrarse ante una imagen, pero tener la mente llena de intereses materiales, dinero, ganancia, negocio y todo eso, eso también es una idolatría, porque eso está reemplazando el lugar que a Dios le corresponde. Pero enfaticemos algunos puntos de este pasaje. Primero, que no haya ninguna inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, impureza ni avaricia, que es el deseo excesivo de riquezas entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar o no debieran existir en el pueblo de Dios, en nosotros como cristianos. 2, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Hace poco me contaba alguien, decía que iba viajando y en la delegación continuamente había chistes groseros, de mal gusto, de tono subido, de doble intención. ¡Ah, qué mal que me sentía!, me decía alguien. Y claro, cuando uno está con gente que todavía no conoció la luz de Cristo, ellos se deleitan en todas esas cosas obscenas, en cuentos, en bromas, y para ellos es un divertimento, ¿no es cierto? Pero para nosotros que hemos conocido la luz de Jesús, eso casi es una ofensa, nos molesta, no nos gusta estar ahí. Esa también es una evidencia si realmente Cristo vive en nosotros. Ahora, si nosotros compartimos ese ambiente y nos deleitamos, eso es señal de que Cristo no está viviendo en mi vida. Así que cuentos obscenos, conversaciones necias, etcétera, etcétera, no es para nosotros. 3, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, dice este pasaje. La Biblia dice: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. A veces nosotros damos gracias por las cosas que a nosotros nos gustan, pero por ahí hay cosas que no nos gustan o que Dios no nos da. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos, protestamos, pero la palabra de Dios dice: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios, que es tan sabio, hay cosas que no nos da porque Él sabe de antemano que nos pueden hacer mal. Entonces, por alguna razón no nos da. Así que en vez de quejarnos porque Dios no nos dio algo que le hemos pedido, deberíamos darle gracias. Gracias, Señor, aunque yo quiero tal o cual cosa, si no me lo diste es porque eso no me conviene. O a veces no me conviene en este momento, quizás me lo vas a dar más adelante. 4, pueden estar seguros, dice uno de estos versículos que hemos dado lectura, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Muy fuerte, ¿no? Por más que esté en la iglesia, por más que yo lea la Biblia, si mi vida no tuvo cambios y yo sigo practicando cosas que son de un inconverso, de un mundano, entonces dice que no voy a heredar el reino de Dios. Se refiere a creyentes que seguían siendo inmorales, impuros y avaros. Necesitaban renunciar a esos pecados y consagrarse a Dios. Esa es una decisión personal de cada uno. Dios nos habla y espera que nosotros podamos reaccionar favorablemente. En quinto lugar, pues el avaro, el que hace del dinero o de las cosas materiales un Dios, con minúscula, es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Tal vez no lo habíamos pensado. Tal vez creíamos que idolatría es solamente postrarnos delante de una imagen, delante de una cosa así. Pero las cosas materiales, cuando ocupan un lugar preponderante en nuestra vida y desplazan a Dios, eso se convierte en un ídolo. Avancemos a los versículos 6 al 9 que dicen:
No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Uno puede darse cuenta fácilmente si una persona está llena de luz de Cristo o no. ¿Cómo? Por la forma en que habla, la forma en que se conduce, las actitudes que tiene. Tal vez no podamos mirar sus pensamientos, Dios lo mira, pero escuchemos lo que dice, escuchemos sus ideas, escuchemos sus opiniones, miremos lo que hace y rápidamente nos damos cuenta si esa persona está llena de Cristo o está llena de oscuridad, de tiniebla, de pecado. Lo primero que queremos destacar es que dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hay gente que trata de justificar y dice: ustedes son unos aburridos, no se divierten como nosotros. No conocen lo que es divertirse en forma sana, inocente, justa, en una forma limpia. Parece que esa gente lo único que se deleita en cosas sucias, en cosas perversas, hablando y a veces también practicando. Así que no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Qué lindo es hablar del amor de Dios, pero la palabra de Dios también habla del enojo de Dios, de la ira de Dios. Y hay predicadores que destacan solamente el amor de Dios y nunca hablan de un Dios de ira, pero Dios es un Dios equilibrado. Hay otros que exageran y hablan de un Dios castigador, ogro, malo. No, Dios es un Dios equilibrado. Su amor es tan grande como su justicia. Pero cuando nosotros sabemos que hay cosas que a Dios no le agrada y las practicamos, eso despierta el enojo de Dios, la ira de Dios. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. 2. No participen en las cosas que hace esa gente. No participen. No es fácil, porque a veces uno tiene un trabajo donde la mayoría de los compañeros están en las tinieblas, o a veces en la facultad, o en el colegio, o en el barrio, y nos miran como retrógrados, como ignorantes, como santurrones. Pero un verdadero cristiano alumbra con su estilo de vida, aunque los demás se burlen, pero Dios me aprueba y Dios te aprueba. Y nosotros no debiéramos buscar la aprobación de los seres humanos, sino de Dios. Y yo te puedo asegurar que es imposible agradar a Dios y a la gente. O le agradamos a uno o a otro. Pero cuando le agradamos a Dios, Dios hace que no todos, pero mucha gente se agrade de nosotros y hasta admire el estilo de vida que llevamos. La Biblia dice: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. 3. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes de conocer al Señor, estaban llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahí se demuestra si nosotros estamos en el camino del Señor. No andamos en oscuridad, no andamos en cosas feas, no andamos en pecado. Andamos una vida que realmente agrada a Dios, y la gente que le gusta las cosas buenas también dice: qué estilo de vida más hermoso que tiene esa persona. No solo habla, sino que vive lo que dice. 4, pues esa luz
que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Jesús dice que Él es la luz del mundo, pero dice que también sus seguidores somos la luz con la cual alumbramos a la gente que no conoce al Señor. Continuamos con los versículos 10 al 14. Dicen, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz, o te alumbrará Cristo, como dice otra versión. Está hablando en el sentido espiritual. Despiértate tú que duermes espiritualmente, levántate de los muertos espirituales y Cristo te dará luz. En primer lugar, dice que averigüemos bien lo que agrada al Señor. Uno tiene que ser entendido. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? No se trata de agradar a alguien, se trata de agradar a Dios, porque Él es quien realmente pesa, evalúa y mira nuestra vida. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No vivan para agradarse a sí mismos, sino para agradar al Señor, quiere decir. 2, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. 3, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y muchas veces lo hacen públicamente. Pero si públicamente hacen cosas horribles, ¿qué será en secreto en la vida privada? Ustedes no sigan esa corriente, está diciendo. 4, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Jesús dice, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. Juan 3, 19 al 20. Y en quinto lugar, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. La gran pregunta es, ¿no estaré dormido? ¿No estaré adormecido? El sueño te llega muy sutilmente, nadie se da cuenta. Siempre tenemos que estar atentos para no dormirnos espiritualmente. ¿Cuántos accidentes en las rutas? Porque el conductor del camión o del automóvil estaba con mucho sueño y se quedó dormido y un desliz tumbó un accidente fatal. En la vida espiritual pasa algo muy parecido. A veces estamos distraídos, nos dormimos, no estamos atentos, pero Jesús dice, velen, estén despiertos y oren. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que vivir velando, fijándonos bien por dónde andamos, qué hacemos, qué caminamos, cómo nos conducimos, teniendo cuidado de no ser arrastrado por la gente que está en las tinieblas. Quiero ir concluyendo. Quiero contar de algo que seguramente los mayorcitos a lo mejor conocen. Si yo le hablara a los chicos jóvenes, probable que no conozcan, ustedes recordarán una lamparita metálica que se llevaba colgando y que tenía un tubito cerrado que se llamaba y se llama candil, que tenía una mecha, querosén,
Y tenía una característica muy especial el candil. Vos podías llevar el candil y por más viento que hubiera, eso no se apagaba. O farol. Farol también se le decía. El farol. Tenía una mechita, tenía un depósito con querosén y tenía una particularidad. No estoy hablando de las lamparitas que tenían arriba abiertos. No, esa es otra cosa. El farol o el candil ese tenía como un tubito cerrado y tenía una característica. Podía salir en el ventarrón más fuerte, pero no se apagaba. Seguía alumbrando. Eso nos deja una gran lección. El cristiano verdadero, por más viento, tormentas, dificultades, pruebas y todo lo que le venga en su diario vivir, su luz tiene que permanecer encendida. Porque nuestra luz, que al final de cuentas no es nuestra, sino de Cristo. Nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia, el que tiene luz propia es el sol. Pero ¿qué pasa con la luna? Refleja la luz del sol. Y esas noches de plenilunio, uno dice, pero se ve como de día. Bueno, esa es nuestra función, alumbrar. Porque mucha gente que no lee la Biblia, que no viene a una iglesia, que no escucha un mensaje cristiano, al ver la luz que irradiamos, se va a dar cuenta que seguir a Cristo no es una religión, es un estilo de vida que la gente va a ser iluminada, va a entender lo precioso, lo grandioso, lo maravilloso que es ser un seguidor de Cristo, porque tu luz y mi luz le van a iluminar a esa gente. La gran pregunta es, ¿estamos iluminando para que la gente que no conoce a Cristo pueda recibir la luz? Ahora, el farol o ese candil, el farol, si no tenía combustible, ahí sí se iba a apagar. Pero si tenía querosén, no se iba a apagar. Nuestro combustible no es querosén, ni es aceite. Nuestro combustible es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de nosotros. Si nosotros buscamos todos los días, Señor, yo quiero que llenes mi vida, yo quiero que ilumines mi vida, yo quiero ser luz para mis vecinos, quiero ser luz para mi familia, que mis palabras sean luz, que mis actitudes, que mis pensamientos, que mi conducta, yo te puedo asegurar que la gente va a empezar a mirar tu luz y a través de tu luz va a mirar a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Que el Señor nos ayude a hacer luz para esta gente y para esta generación que vive en oscuridad espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.